A continuación les presento a Diego Richard, director ejecutivo de la consultora Upskills, quien nos plantea esta importante pregunta: ¿gestión por competencias o habilidades? Desde su mirada, la gestión por competencia ha sido el estándar hegemónico a la hora de gestionar el talento organizacional, y en el contexto actual de amplitud y velocidad de los cambios, este modelo no está siendo capaz de seguir al ritmo, ni de acompañar las necesidades de actualización de las personas. Urgen nuevos modelos de organización de los estándares de desempeño esperados y de reconversión laboral para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo. Diego es sociólogo, máster en Administración de Negocios de Loyola College University, USA. Director ejecutivo de Upskill, donde dirige programas orientados a facilitar la transición del capital humano desde los sectores productivos hacia unas economías automatizadas y digitalizadas. Hoy trabaja con sectores productivos y gobiernos de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Surinam, Haití, entre otros. Especialista en futuro del trabajo, ha desarrollado proyectos emblemáticos como el Consejo de Competencias Mineras, el Consejo de Formación de la Construcción, Talento Digital para Chile, Relink, Plataforma de Reconversión Laboral Inteligente. Especializado en Gestión Estratégica de Capital Humano de William Dobson Institute and Ross School of Business, University of Michigan, USA, y Training certificado en Management Innovation Program Center for Research and Innovation Management Centrum, UK. Hoy es profesor de Magíster de Desarrollo Organizacional y Gestión Estratégica de Personas del MDGDP desde el 2018 hasta el 2022, de la Universidad Diego Portales de Chile. Adelante, Diego. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a la Red de Recursos Humanos por esta invitación también a participar en el tercer Congreso de Desarrollo Organizacional LATAM. Me presento, mi nombre es Diego Richard, yo soy director ejecutivo de Upskills y me especializo en el desarrollo de capital humano a nivel de empresas, sectores productivos, tanto en Chile como en varios países de Latinoamérica. Antes que nada, quiero contarles que yo no tengo una presentación que me esté acompañando, me refiero a una presentación en PowerPoint. Y esto se debe a que hay cientos de presentaciones con muchos datos. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esos datos en el tiempo y quise que esta fuera una conversación un poquito más comprensiva, es decir, que tengamos la posibilidad de conversar en torno a los cambios que están ocurriendo efectivamente en la gestión de recursos humanos, el impacto de la industria 4.0, de la transformación digital y cómo nos estamos quedando sin las herramientas necesarias para poder gestionar estos cambios y las consecuencias que eso está teniendo. Desde esa perspectiva, quise no acompañarme, hacer una innovación, no acompañarme por presentación, sino que concentrarme sobre todo en el mensaje. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Al respecto, les quiero contar que yo tengo 20 años de experiencia trabajando en temas de competencias laborales, es decir, de gestión de recursos humanos basado en competencias laborales. En estos 20 años me tocó participar en el diseño y implementación inicial del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales en Chile, por ejemplo. También me tocó apoyar a empresas en la implementación de sus sistemas de gestión de recursos humanos y también me tocó acompañar a sectores productivos completos en el diseño y el desarrollo de sus estrategias sectoriales de desarrollo de capital humano, siempre acompañado de las competencias laborales. También soy profesor de gestión del talento organizacional, usando las competencias laborales. ¿Por qué cuento todo esto? Cuento todo esto porque en el fondo yo soy producto de 20 años de experiencia laboral acompañando a sistemas nacionales, a sectores productivos, a empresas en el mejoramiento de su productividad, en el mejoramiento de sus sistemas de gestión de recursos humanos basados en competencias laborales. Y sin embargo, hace 6 años atrás me empiezo a encontrar con evidencia, me empiezo a encontrar con señales que me indican que algo está ocurriendo, para lo cual las herramientas con las cuales yo me había dotado en los últimos 20 años no habían respuesta suficiente. Y con lo que me encuentro en el fondo es con empresas que se acercan a mí y me dicen que el ritmo de los cambios que están ocurriendo a la organización, al interior de las organizaciones, no son capaces de ser capturados por los sistemas de gestión de recursos humanos de las empresas. Empresas que empiezan a cambiar en forma muy rápida. Estoy hablando de bancos, estoy hablando de mineras, bancos, que estamos hablando de una empresa tipo transformación digital, ¿cierto? Donde ellos no están con un producto tangible, pero también estoy hablando de una minera que tiene sistemas de chancado, de molienda, etc. O sea, diferentes empresas con diferentes naturalezas y características empiezan a enfrentarse a este tema de la industria 4.0
y de la transformación digital, y en este proceso de cambio empiezan a generar cambios en la relación persona-proceso que no logran ser capturados por los sistemas de gestión de recursos humanos. ¿Qué es lo más grave de esto? Lo más grave de esto es que las áreas de recursos humanos no lo estaban viendo y a las áreas operacionales no les importaba. No les importaba que recursos humanos estuviera al día en estos sistemas de cambio. Me empiezo a encontrar con empresas que están en pleno proceso de transformación digital y que empiezan a tener áreas de recursos humanos paralelas a las áreas de recursos humanos porque se dan cuenta que la velocidad con la cual son capaces de enfrentar el problema a las áreas de recursos humanos no les sirve a ellos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, desde 6 años a esta parte, empresas de diferente tipo, servicio, minera, constructora, ¿ya? Todas empiezan procesos de cambio muy acelerados y en esos procesos de cambio muy acelerados, recursos humanos se empieza a quedar sin las herramientas necesarias para hacer cosas que son súper simples. Capturar el saber hacer necesario, desarrollar en las personas ese saber hacer y a partir de eso gestionar los diseños de cargo, la selección, ¿cierto? El desarrollo de personas, la gestión del desempeño, la movilidad interna, lo que entendemos por gestión de recursos humanos basada en competencia. ¿Cuál es el problema que estaba sucediendo acá? El problema que estaba sucediendo acá, finalmente, es que la capacidad de la organización de capturar el saber hacer a la velocidad de los cambios se quebró. Desde ese punto de vista, entonces, lo que sucede es que empezamos a tener un problema en un concepto que voy a repetir en toda esta charla. Y es el concepto de ocupación y el concepto de habilidad. El gran problema que nos encontramos acá es que el concepto que las empresas o la forma en que las empresas empiezan a conceptualizar ocupación o que están conceptualizando ocupación es una situación, es una forma estática. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros entendemos por ocupación el correlato a credencial formativa. Y creemos que eso es estático, sociólogo. Yo soy sociólogo, pero como sociólogo me ha tocado trabajar en temas de gestión de recursos humanos, pero me ha tocado desarrollar software. No es que yo programe, pero me ha tocado desarrollar plataformas o desarrollar las bases necesarias como Product Owner para desarrollar plataformas para la solución de temas de recursos humanos. Entonces, el concepto de sociólogo a mí ya no me sirve, porque yo soy sociólogo, pero tengo algo de Product Owner, pero también me dedico al tema de análisis de datos, por lo tanto tengo algo de Data Analyst. ¿Cómo captura la empresa eso hoy día? Cuando tenemos una visión estática de lo que entendemos por ocupación. Y ahí viene entonces el concepto de habilidad. Y la habilidad, por lo tanto, es lo que las personas son lo que las personas saben hacer, lo que las personas son capaces de hacer. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema acá está en que las empresas tienen un concepto estático de ocupación. Ese concepto estático de ocupación implica, por lo tanto, que sus habilidades son fijas y que son transables en el mercado laboral. Desde ese punto de vista, si yo quiero un sociólogo, yo busco sociólogo en el mercado laboral. Si yo quiero un operador de equipo de tal tipo, lo busco en el mercado laboral. El problema está que con la transformación digital, con la industria 4.0, esto se quiebra completamente. Hoy día tenemos, por ejemplo, operadores de procesos automatizados. Y da lo mismo si ese proceso automatizado está en la industria cervecera, en la industria de alimentos, o está en una industria metalúrgica o metalmecánica. Al fin y al cabo es un operador que interactúa con máquinas que tienen sensores, actuadores, que van y se transforma todo eso en una información que se analiza con Big Data y que a partir de eso genera información para la toma de decisiones en la gestión de los procesos. Sin embargo, las empresas siguen creyendo que están contratando a un operador de una línea de envasado de alimento. ¿Ya? Y ese operador de la línea de envasado de alimento no existe. Porque lo que existe hoy día es un operador de plantas automatizadas y eso es transversal a diferentes industrias. Y eso no lo estamos viendo porque seguimos con la idea tradicional de ocupación. Y nos damos cuenta que estas nuevas ocupaciones tienen habilidades que están entrando muy fuerte. Ahora, ¿cuál es el tema? Que aquí tenemos que pasar, por lo tanto, de una mirada estática de la ocupación a una mirada líquida de la ocupación. ¿A qué me refiero con liquidez?
Me refiero a que la ocupación termina siendo un conjunto de habilidades no estáticas. No estática significa, por lo tanto, ¿cierto?, que van a estar entrando y saliendo habilidades a esta ocupación en forma permanente. Y por lo tanto, el concepto de perfil ocupacional o de cargo en un organigrama se quiebra. Y hoy día con lo que nos encontramos finalmente es con que las empresas tienen problemas para responder las siguientes preguntas. La primera pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las ocupaciones y habilidades de futuro de mi organización? Yo hoy día estoy teniendo reuniones con empresas. Y en las reuniones que tengo con empresas, lo primero que me dicen es, hemos sido incapaces de entender cuáles son las habilidades de futuro para los procesos que se vienen, no en 5 años más, en meses más. Porque tengo en este momento, no sé, 20, 30 células ágiles funcionando, transformando procesos. Entonces yo estoy transformando mis procesos que van a cambiar la relación hombre-máquina, y en este cambio de la relación hombre-máquina o persona-máquina, ¿cierto?, no he sido capaz de actualizar cuáles son las nuevas ocupaciones y las nuevas habilidades. La segunda pregunta, que es muy importante y que hay menos respuesta aún que en la primera, es cuál es mi inventario de habilidades hoy día en mi organización. Se me acercan empresas y me dicen, necesito inventariar a mi organización. Tanto hablamos de capital humano. ¿Qué es capital humano? Capital humano es capital. ¿Qué es lo que es capital? Es el inventario que yo tengo para generar valor. Y eso se mide en habilidades disponibles. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las habilidades disponibles en el capital humano de mi empresa? Es una pregunta con la cual las empresas hoy día no están siendo posibles, no están pudiendo responder. Una tercera pregunta que es más interesante todavía y más complicada es ¿cuáles de las habilidades que yo tengo hoy día en mi organización me sirven para el futuro, para la organización meta de mi organización una vez que termine el proceso de transformación digital o de incorporación de tecnología? Y por lo demás, spoiler, es un proceso que nunca va a terminar. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense en las preguntas que hemos ido diciendo. ¿Cuáles son las ocupaciones y habilidades de futuro? Que van a ser líquidas, van a estar cambiando constantemente. ¿Cuáles son mis habilidades actuales? Y luego el cruce, ¿qué habilidades de hoy puedo ocupar en el futuro? Y por lo tanto, la última pregunta es, ¿cuáles son las habilidades de brecha? Aquellas habilidades que necesito desarrollar en mi capital humano para actualizarlo y tenerlo listo y preparado para las nuevas demandas que van a ocurrir producto de mi incorporación de tecnología y de transformación digital. Esas 4 preguntas son básicas en gestión de recursos humanos. Y son 4 preguntas que no estamos estando disponibles de responder. No somos capaces de responder desde recursos humanos. ¿Y por qué no somos capaces de responder? Porque estamos mirando un desafío de futuro con herramientas del pasado. Nuestra forma de entender las ocupaciones, tal como decía yo, es estática. Creemos que una ocupación es estática, que un título profesional nos define y no nos damos cuenta que nosotros somos una acumulación de habilidades. Y aquí quiero usar una metáfora que me la robé. Tengo que ser súper honesto, me la robé, pero es demasiado buena. Yo tengo 50 años, un poquito más, pero bueno, tengo como 50, ¿ya? Y yo vengo del mundo del consumo de música a través de álbumes. ¿Ya? Cuando yo era muy chico existían los cassettes, después existían los discos compactos, y uno consumía un álbum de música. Y uno estaba súper acostumbrado a relacionarse con los artistas a través del álbum, con canciones que iban de la 1 a la 10, de la 1 a la 12, de la 1 a la 8. Y trataba de escuchar la música de la 1 en adelante en orden porque entendía que el artista tenía una cierta intencionalidad en la forma que diseñaba esto. Bueno, mi hija, esto lo encuentra completamente ridículo, ella tiene playlist. Y creo que una playlist, finalmente, es un conjunto de canciones de diferentes álbumes que a ella le hacen sentido escuchar en un cierto orden. Es la hiperclientización. Vamos a gestión de recursos humanos. Nosotros todavía estamos gestionando álbumes, donde entendemos que cada cargo es una definición estática de un conjunto de habilidades o competencias que una persona tiene que tener. Y no nos damos cuenta que los cargos cada vez se convierten más en una playlist. Playlist a la cual yo le saco canciones que me cansaron, que ya no necesito, y le agrego canciones permanentemente que quiero empezar a escuchar. Nosotros, como seres en el mercado laboral, finalmente somos una playlist, porque somos un conjunto de habilidades que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida laboral y que ponemos a disposición de las empresas para ser usadas. Pero acá, volvamos a las preguntas anteriores. ¿Sabemos cuáles son las habilidades que yo voy a demandar en el futuro? Sé cuáles son las habilidades que tiene mi gente, cuál es la playlist que tiene mi gente acumulada, no solo en la vida laboral en mi empresa, sino que en las empresas anteriores, porque tenemos una alta rotación en Chile.
Sabemos qué habilidades que han ido acumulando las personas en su playlist personal están disponibles para ser usadas en el futuro de mi empresa. Esas son preguntas a las cuales no estamos hoy día en condición de responder, porque estamos a ciegas, porque no sé lo que necesito, no sé lo que tengo, no sé lo que voy a capitalizar de lo que tengo en lo que necesito y no sé cuáles son las brechas. Estamos a ciegas. ¿Y por qué estamos a ciegas? Porque en el fondo nos acostumbramos a trabajar estos temas en base a una metodología en la cual yo venía trabajando los últimos 25 años. Y por eso me presenté al principio diciendo yo soy un experto en gestión por competencia. Vengo trabajando en estos temas, hago clases y he trabajado durante años en estos temas. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque en el fondo soy yo el primero en chocar contra la pared. Cuando las empresas se empiezan a acercar y me empiezan a decir sus dolores, y yo empiezo a decir, perfecto, para tus dolores tengo esta caja de herramientas. Me empiezo a dar cuenta que mi caja de herramientas no tiene las herramientas adecuadas para responder a estos nuevos dolores que empiezan a surgir. Entonces, desde ese punto de vista, y ahora sí podemos adelantar un poquito, gracias. Ya. Es desde ese punto de vista, entonces, ¿cierto?, que empezamos a hacernos la pregunta, bueno, el problema, ¿cierto?, es que las ocupaciones son líquidas, en permanente mutación. No es un problema, es la nueva realidad. La nueva realidad es que hoy día tenemos ocupaciones que son líquidas, en constante movimiento, en constante rediseño. Se nos pide aprender a aprender. No sé si se lo has fijado, pero en todas las empresas se nos dice tenemos que aprender a aprender. ¿Por qué es esto? Porque vamos a estar adquiriendo nuevas habilidades permanentemente y las vamos a estar incorporando a nuestra playlist. Hoy lo que se consumen ya no son álbumes completos, sino que son playlists con las canciones favoritas. Nosotros somos un conjunto de álbumes. Yo tengo un cassette acá que se llama Sociólogo, tengo otro cassette que se llama MBA, tengo otro cassette que se llama, cassette, se me cayó el carnet, pero bueno, tengo otro disco, otro álbum que se llama Gestión de la Innovación. Tengo otro álbum que se llama Gestión Estratégica de Dirección de Recursos Humanos. Son todas especialidades que yo he hecho como álbum. Eso al empleador no le tiene que importar nada. Lo que al empleador le tiene que importar, al fin y al cabo, es una selección de las habilidades de estos diferentes álbumes que se componen en la playlist, que es lo que yo debo consumir en esta posición, en esta ocupación, en este espacio de tiempo, ¿cierto?, en la empresa. Ahora, entonces, mi problema actual es el siguiente. Nos acostumbramos a gestionar las ocupaciones como definiciones estáticas de competencias laborales y ahora me dicen que las ocupaciones es un subconjunto de habilidades líquidas. ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo gestiono la captura de habilidades? ¿Cómo gestiono la correlación de estas habilidades con las ocupaciones? ¿Cómo gestiono la correlación entre la habilidad que tengo hoy día correlacionada a esta ocupación con la ocupación de futuro? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo, porque en el mundo de las ocupaciones y habilidades estamos hablando de miles. Según algunas bases de datos hay más de 3.000 ocupaciones. Según algunas bases de datos, hay más de 20.000 habilidades. Estoy yo en condiciones, a mano, ¿cierto?, hacer gestión de recursos humanos de 3.000 ocupaciones, 20.000 habilidades, para hacer gestión de recursos humanos basado en esta conceptualización líquida de lo que vamos a entender como una ocupación. Claramente no. Pero por otro lado, volvamos un poquito a competencias laborales. Y en el modelo de competencias laborales, y esto es lo que a mí me chocó como un choque contra una pared, ¿cierto?, hace 6 años atrás, cuando yo digo que tenía una caja de herramientas y me doy cuenta que no está dando la respuesta adecuada. En el modelo de competencias laborales también enfrentamos limitaciones evidentes. Y la principal limitación, y acá les pido perdón porque acá me voy a poner un poquito nerd, ¿ya? La principal limitación de los modelos de competencias laborales está en el concepto de competencia. ¿Qué es una competencia? Una competencia laboral es la capacidad de una persona de generar un producto en una cadena de valor. Y luego, esa persona debe movilizar habilidades para poder generar ese producto en la cadena de valor. Pero lo que se codifica es la capacidad de generar el producto. Pero todas las habilidades que están detrás no se registran, no se codifican. Por lo tanto, déjenme explicarlo en forma súper simple. Usemos el caso de un cajero de banco, ¿ya? Un cajero de banco, su competencia laboral es procesar operaciones bancarias en caja. ¿Bien? Sin embargo, las habilidades que moviliza el cajero de banco es
armar y arquear una caja, procesar transacciones bancarias con diferentes posts de pago, tiene que ser capaz de manejar dinero, manejar clientes, etc. Después tenemos otro cargo. Otro cargo es, por ejemplo, un front desk hotelero. ¿Ya? Un front desk hotelero, ¿cuál es su competencia? Su competencia es asignarle la pieza a una persona que está llegando y cerrarle la cuenta de la pieza con el cobro a la persona que se está yendo de un hotel. Si yo me voy a las competencias laborales y digo procesar operaciones bancarias en caja y gestionar la entrada y salida de un huésped, la correlación es cero. Y la transición laboral entre estas dos ocupaciones es imposible. Pero cuando yo me voy detrás de las habilidades ahora del front desk hotelero, me doy cuenta que maneja una caja. Tiene que abrir la caja y arquear la caja, tiene que manejar dinero, tiene que ocupar post de pago de diferente tipo y actúa con clientes bajo procedimiento establecido. Y ahí me doy cuenta que hay un match perfecto. Y que por lo tanto la transición laboral entre cajeros de banco, que por lo demás es un cargo que se está automatizando y desapareciendo en el mercado laboral, y front desk hotelero, que es un cargo que crece y crece, junto con el crecimiento del turismo internacional, sobre todo ahora post-COVID, me doy cuenta que tengo una oportunidad de transición laboral que no estoy ocupando porque a nivel de competencias laborales la correlación es cero, pero a nivel de habilidades nos damos cuenta que la correlación es casi perfecta. Bueno, ejemplos prácticos, loquillos, ¿ya? Que nos hemos encontrado. En Europa, por ejemplo, los bolsas de empleo han demostrado que la correlación más eficiente de un paracaidista que cuelga el paracaídas, un paracaidista que se quiere jubilar, ¿ya? La correlación más eficiente es personal trainer. Si yo veo esto por competencias laborales, esa correlación no la voy a encontrar. Pero si lo veo a través de las habilidades que moviliza un paracaidista y que debe movilizar un personal trainer, me encuentro que hay muchas habilidades que son tránsitos posibles. Lo mismo entre el cajero de banco y el front desk hotelero. Todos estos ejemplos que yo les estoy trayendo son reales, son correlaciones reales demostradas en bolsas de empleo europeas. El problema está que la competencia laboral me sitúa en mi proceso. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy día? El problema que tenemos hoy día es que los procesos están cambiando producto de la industria 4.0 y la transformación digital. ¿Qué es la industria 4.0 y la transformación digital? La capacidad de mejorar la entrega de servicios al cliente a través de una transformación de los procesos con el uso de la tecnología. No es digitalizar los procesos exactamente como existían, sino que es transformar los procesos a través de la tecnología. Si yo estoy en un proceso de transformación de procesos continuo, la relación persona-proceso cambia. Y por lo tanto, lo que yo voy a entender por una ocupación cambia. Y ahí pasamos de esa ocupación estática a la ocupación líquida. Y cuando eso ocurre, la lógica de las competencias laborales es un problema y no una oportunidad. ¿Y por qué es un problema y no una oportunidad? Básicamente porque lo que me genera esta lógica es una lógica estática que ancla a las personas en un proceso que está cambiando. Porque la competencia dice qué es lo que yo soy capaz de hacer en un proceso. Vamos ahora al concepto de habilidad ahora. El concepto de habilidad es lo que está detrás de la competencia. No es que yo sea cajero de banco y procese operaciones bancarias. Todo cajero de banco debe ser capaz de administrar cajas, arquear una caja, atender clientes, manejar dinero, manejar post de pago, que la tarjeta de crédito, que la red no sé cuánto, que esto otro. Entonces, desde ese punto de vista, esas habilidades que están por detrás, ¿cierto?, de las competencias son las que yo quiero capturar. Y esa captura de esas habilidades, ¿ya?, son las que yo quiero registrar y correlacionar entre múltiples ocupaciones. Desde ese punto de vista, ¿qué es una habilidad entonces? Una habilidad es un saber hacer, si ustedes quieren, es lo que una persona es capaz de hacer y que precede a la competencia y que por lo tanto es registrable y es correlacionable entre múltiples ocupaciones. Un ejemplo de esto, ¿cierto?, es lo que yo decía. Gestionar, por ejemplo, es armar y arquear una caja. Eso lo hacemos en una caja bancaria, lo hacemos en el retail, lo hacemos en un supermercado y lo hacemos en un hotel. Gestionar bases de datos. La gestión de las bases de datos lo puede hacer un sociólogo, lo puede hacer un médico que se dedica a salud pública y también lo hace un back-end, un programador back-end que gestiona bases de datos para la programación de software.
Todos ellos movilizan la misma habilidad, que es la gestión avanzada de bases de datos. Entonces, si yo me quedo con las competencias laborales, me voy a anclar un proceso que está cambiando y voy a generar que una persona vaya perdiendo valor cada vez más, porque cada vez más esa persona en su declaración se va alejando de la demanda. Pero si yo tengo una habilidad que es gestionar bases de datos, y yo soy capaz de esa habilidad de decir, esta persona tiene la habilidad de gestionar bases de datos, bueno, esa persona se puede correlacionar como un analista de datos, se puede relacionar como un programador backend, se puede relacionar como un analista de datos médicos para la toma de decisión en un hospital, porque la gestión de bases de datos, ¿ya?, es capaz de ir de un lugar a otro. Ahora, ¿el problema cuál es? Que tenemos 3.000 ocupaciones y tenemos 20.000 habilidades. ¿Cómo gestionamos eso? Bueno, acá está la buena noticia. En el mundo se han gestionado y se han desarrollado taxonomías de habilidades portables. ¿Qué son las taxonomías de habilidades portables? Son grandes bases de datos, de habilidades, 20.000 habilidades correlacionadas a múltiples ocupaciones, 3.000 ocupaciones. Una se llama OWNET en Estados Unidos, otra se llama ESCO ya en Europa. ¿Por qué esto es importante? Porque al existir estas bases de datos correlacionadas, estamos en condiciones ahora de empezar a hacer gestión de recursos humanos basado en Big Data. Ups. Y pasamos de esta gestión de recursos humanos manual, en donde yo voy, levanto competencias, en base a una entrevista, a un trabajador en un proceso, a decir, no, ¿cuáles son las habilidades inherentes que todos mis trabajadores tienen que tener para los diferentes procesos? Y esas habilidades que son técnicas, yo las busco en estas bases de datos, me las traigo, tienen código, están correlacionadas a múltiples ocupaciones. Y luego yo puedo ver si las personas tienen o no tienen esas habilidades. Y yo puedo decir, ok, ¿cuál es mi cargo de futuro? ¿Qué habilidades de estas grandes bases de datos me voy a transferir, voy a traerme? ¿Qué habilidades de estas grandes bases de datos me traigo ahora a mis nuevos cargos de futuro? Que luego mido a mi gente y digo, y mi gente que está hoy día, ¿qué habilidades tiene de estas que están en el mundo, que son más de 20.000? Y luego me digo también, bueno, estas habilidades que tengo con respecto a las que necesito, ¿cuáles puedo transferir? ¿Y cuáles me voy a quedar? ¿Cuáles voy a descartar? ¿Cuáles me faltan? Y eso me permite entonces hacer una gestión líquida de gestión de recursos humanos. Bueno, estas taxonomías se están ocupando hoy día en los portales de empleo a nivel mundial. Hay servicios de reconocimiento de habilidades de empleado. Hay servicios de orientación para la reconversión laboral. Los portales de capacitación están ocupando este tipo de taxonomía, pero no han bajado a recursos humanos. No han bajado a lo que necesitamos. Entonces hoy día mi invitación, y por eso no quise usar presentación, sino que más bien conversar con ustedes, mi invitación es que este no es un problema de mejoramiento incremental de la gestión de recursos humanos. Lamentablemente, a esta generación de recursos humanos, a ustedes que trabajan en recursos humanos, tienen un problema. Porque no se trata de que hay que seguir mejorando incrementalmente lo que estamos haciendo. Necesitamos una innovación disruptiva. Necesitamos entender que la forma en que estamos diseñando cargos, la forma en que estamos midiendo a las personas, la forma en que estamos gestionando el aprendizaje organizacional, la movilidad interna a través del aprendizaje, el desempeño, tiene que cambiar en forma radical. Y nos tenemos que ir de una lógica de competencias a una lógica de habilidades portables. Esa es mi invitación de hoy día. Yo sé que es una invitación arriesgada. Sé que estamos un poco en pañales en la bajada de estas lógicas a la gestión de recursos humanos permanente. Pero así como hace 20 años atrás, la primera vez que me tocó nombrar competencias laborales, la gente pensaba que estábamos hablando de olimpiadas de trabajadores y que iban a terminar lanzando la jabalina. ¿Ya? Bueno, hoy día, 20 años después, podemos decir, o 23 años después, ¿cierto? Podemos decir, toca pegarnos un segundo salto cuantitativo y cualitativo de lo que es la gestión de recursos humanos. Termino acá, los dejo con la invitación a empezar a mirar, ¿cierto?, las taxonomías de habilidades portables, empezar a mirar cómo esta nueva metodología nos va a entregar mejores respuestas a nuestros desafíos de futuro. Y estoy seguro que la capacidad que vamos a tener en el futuro de capturar nuestro capital humano y nuestra capacidad de correlacionar este capital humano a nuestras necesidades de futuro para orientar la formación permanente es algo que vamos a poder hacer más barato, en forma más eficiente y con mucho mejor motivación para nuestros trabajadores. ¿Por qué más motivación? Porque vamos a ser capaces de decirle a las personas, no es vuelva a la partida, reconviértate desde cero, sino que capitalice
su trayectoria laboral para el siguiente desafío laboral. Estás a un 70% de tu próximo desafío laboral. Estás a un 50% de tu próximo desafío laboral. Esa forma de gestionar no la estamos haciendo, es hacia donde tenemos que llegar y esa es la invitación que les traigo hoy día. Nuevamente reitero el agradecimiento a la Red de Recursos Humanos por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes.